Pórtense bien, manda. Nos va a pasar lo calfofo, ya lo estamos esperando, ya nada más que llegue. ¿Qué le va a hacer al fofo, güey? Chulada. Pura pandilla. Pórtense bien, los custodios. Todos creen conocer al Fofo Márquez. Hemos visto sus autos, sus fiestas, lo hemos visto cerrar puentes por capricho y golpear a una mujer en un estacionamiento. Es el villano perfecto, el millonario, el junior, que todos aman odiar. Pero es la historia fácil, es la caricatura que él mismo, como admitió, nos vendió. ¿Por qué? Pues porque el morbo vende. Y escucha esto, porque te va a volar la cabeza. ¿Qué pasaría si te dijera que detrás de ese personaje todopoderoso se esconde la historia de un niño con problemas de aprendizaje, diagnosticado con déficit de atención, que pasó su infancia con psicólogos y terapeutas? Y una de las entrevistas más reveladoras es precisamente cuando su mamá, la señora Sandra, rompe el silencio en una entrevista con Adela Micha. Y sí, aunque muchos podrían considerar que sus palabras son simplemente una justificación barata, por otra parte también tendremos que considerar que todo esto sería como un expediente clínico, la pieza que faltaba para entender el origen del Fofo Márquez. Por lo tanto, la pregunta que vamos a responder en este video no es que ¿qué hizo Fofo Márquez? La pregunta es ¿por qué? Así que vamos a utilizar las confesiones de su mamá para entender los posibles motivos, las acciones, contrarrestar sus palabras de arrepentimiento con la cruda realidad de los videos que hicieron famoso a su hijo. Y todo esto, obviamente, al estilo de un Grandmaster, ya que esa violencia que vimos en un estacionamiento no nació en un segundo de furia, sino que se gestó durante años, tanto con cuestiones de privilegio, problemas psicológicos no resueltos y una familia que en sus propias palabras admite haber fallado. Así que ya saben, dejen sus comentarios, dejen su me gusta, compartan el video y suscríbanse si aún no lo han hecho. Sandra, pues antes que nada, gracias por la confianza. Entiendo que nunca has hablado en ningún otro espacio, no lo has hecho públicamente, así es que agradezco pues que hayas elegido este espacio para venir a hablar de este caso. Yo en aquel momento, Sandra, cuando tú diste a conocer una carta dirigida a la víctima, la señora Edith, en uno de estos párrafos dices: he cometido errores y he fallado en mi responsabilidad como madre. Recuerdo que en aquel momento dije, pues los padres podemos hacer lo que podemos hacer por nuestros hijos. ¿Sigues pensando eso, Sandra? Sí, me siento muy culpable. Siento que, pues que quizá no pude haber metido a alguna escuela militar, no sé, no darle quizás tanto amor. Primero recordemos la carta pública que ella dirigió a la víctima, un documento donde con palabras cuidadosamente elegidas admitía haber fallado en su responsabilidad como madre. Fue una jugada de relaciones públicas, una jugada bastante buena, un intento por mostrar un poquito de humanidad. Y aquí vemos que precisamente en este momento con Adela Micha es el punto de partida, lo de esa carta. Pero una cosa es simplemente escribir una carta como una disculpa, y otra muy diferente es revelarle al mundo sin querer el manual de instrucciones fallido con el que formaste a tu hijo. Y eso es lo más interesante de esta entrevista con Adela Micha. Sí, cabe mencionar que hay otras posiblemente personas que hablaron acerca del tema, pero muchas de ellas figuras públicas. Sin embargo, así personas que pudiéramos decir te van a dar información de su vida personal, no del estilo de figuras públicas, sino de su vida personal, sería sin lugar a dudas pues su propia mamá, ¿verdad? Entonces tenemos esa frase de he cometido errores y he fallado en mi responsabilidad como madre. Como se dan cuenta, la frase es la misma que la que utiliza en la carta. Vemos que en esa entrevista con Adela Micha, ella dice: quizás lo pude haber metido a alguna escuela militar, no darle quizás tanto amor, no fui lo suficientemente dura con él. Y saben, esto es realmente algo bastante revelador ahora que lo analizamos, obviamente al estilo de un Grandmaster. Por lo tanto, en esta confesión podemos notar que ella cree que el problema de su hijo no es una falla moral, sino que es una falla de disciplina, más enfocado como a buscar domarle esos impulsos. E incluso también utiliza la frase de quizás no darle quizás tanto amor. Y aquí es uno de esos puntos más importantes. Quizás ella está confundiendo el amor con permitirle hacer todo lo que quisiera o simplemente darle todo. Sí, porque aquí tenemos que, por ejemplo, ella simplemente, quizás para que se escuche un poquito más romántico, lo menciona de esa manera. Pero pues también podríamos decir,
No, al contrario, le pudiste dar mucho más amor, de tal manera que hasta le dieras todas las herramientas necesarias para que entendiera mucho mejor el mundo, ¿no? Y sobre todo, que entendieras los límites, las consecuencias. Miren, cerrar periférico para mí solo, una vez mostrando más lo que puede hacer el dinero y el poder aquí en México y también nadie. Pero siento que está ahí porque no fui lo suficientemente dura con él y ahí está pagando, ¿no? Sí me siento que me equivoqué, pero en consentirlo. No sé, no entiendo, desde que era chiquito siempre fue el mismo calvario con él. ¿Siempre tuviste problemas con él? Tenía problemas de aprendizaje y no la pasamos en psicólogos, terapeutas, en terapia de todo estaba, de aprendizaje motora, psicológica. Y así fue toda la infancia, con déficit de atención. Y le costaba mucho la lectoescritura y todos lo han visto, ¿no? Cómo sigue sufriendo de eso. Yo decía, nunca va a aprender a leer y escribir, y sin embargo con la tecnología, gracias a la tecnología, con los teléfonos, fue como aprendió. Y escuchen esto, aquí tenemos una de las piezas que podríamos considerar de las más importantes para entender el comportamiento del Fofo Márquez, y que no es solamente una cuestión de arrogancia, sino es el resultado de una mente que desde niño ha estado en guerra consigo misma, ya que en un intento por tratar de justificar la conducta de su hijo, la mamá del Fofo Márquez nos revela sin querer la receta del desastre. Nos habla de problemas de aprendizaje, de déficit de atención, de una infancia entera de terapias y psicólogos. Nos habla del déficit de atención, donde pues sí podríamos ubicar algunas características importantes, como por ejemplo la impulsividad, la dificultad para medir las consecuencias y la búsqueda de constantes estímulos. Por lo tanto, cuando tomamos a una persona con esa condición neurológica y lo sumergimos en un mundo de privilegios ilimitados, sin consecuencias reales por sus errores, pues aquí la situación se pone bastante interesante, ¿saben? Porque lo que estaba fabricando sin saberlo quizás era simplemente una bomba de tiempo. El dinero y la fama como tal no fueron el origen del problema, fueron simplemente el acelerador, ya que el dinero le daba los medios para actuar sobre cada impulso sin pensar. La fama le dio simplemente la validación pública que su mente quizás anhelaba. Pero aquí viene la verdadera tragedia. La familia simplemente creyó que la solución era terapia de todo, medicación, psicólogos, y por lo visto lo que nunca les quedó claro es que ninguna terapia podría funcionar así, ya que simplemente al salir del consultorio, el paciente regresaría a un mundo donde las reglas no aplican para él, donde, por ejemplo, cerrar el puente era simplemente una broma, y donde el dinero podía comprar el silencio. Y hay un punto que, por ejemplo, incluso me pareció gracioso, ya que ella nos dice que después del calvario de terapias, su hijo finalmente aprendió a leer y escribir, no con libros, no con maestros, sino gracias a la tecnología, con los teléfonos. Sí, es decir que ya habían dado por hecho que él no iba a aprender ni a leer ni a escribir, ¿verdad? También recordemos que hay un momento en el cual se burlan cuando se hace pública la firma del Fofo Márquez, y que de hecho también analizan su letra, ¿verdad? Y no sé qué más pude haber hecho para sacarlo adelante, pero porque se atendió, hice todo lo posible y él estaba bien dedicado a sus terapias hasta que ya terminó la escuela, ¿no? Y no justifico la violencia en una de sus formas. Yo jamás he sufrido de violencia desde mi infancia, menos en mi matrimonio. Es decir, no hubo un ejemplo de violencia. No, tuve un matrimonio muy bonito, soy viuda hace apenas 2 años. Y no, mi marido, bueno, ni feo me hablaba. Ellos jamás tuvieron, los primeros años era cuando más felices éramos y más armonía había, y ellos así crecieron. Rodolfo es tu hijo mayor. Sí. Es tu hijo mayor, tienes 2 hijos. Sí, él mismo no sabe qué pasó, fue un cúmulo de muchas situaciones. Él era muy pegado con su papá y fue una tragedia de un día para otro. Él pensó que tenía COVID y fue al doctor y no, resulta que era cáncer de pleura. Ya tenía el 70% de los pulmones invadido cuando se lo diagnosticaron y nos dieron la esperanza de que podía vivir hasta 3 años con oxígeno, pero no, fue terrible la enfermedad, cómo se consumió y sobre todo al final que lo querían intubar y él no quiso. Entonces
Las últimas horas fueron terribles, verlo morir. Y un hombre joven. De 56 años. Entonces, Rodolfo no quiso ir al tanatólogo ni a la terapia. Rodrigo y yo sí íbamos desde un principio. Y él lo canalizó de otra manera. Empezó 3 meses antes, lloraba. Ya había pasado un año y él había querido asistir a las terapias. Entonces, también se llegó a inyectar estos ciclos para que les crezcan los músculos. Y creemos que eso lo tenía muy sensible. Ahora, como dices tú, nada justifica la Nada, violencia, ¿no? absolutamente nada. La señora llegó agresiva a regañar a Melanie de que por qué se estacionaba así cuando ella no cabía. Sí le pegó la camioneta, de hecho tengo la camioneta, no la he Pero da igual, arreglar. da igual, nada justifica, Nada ¿no? justifica. Esta violencia, y tratándose de un país en donde la impunidad es brutal, ¿no? Y la violencia hacia las mujeres, sobre todo. Mi pregunta va en este sentido, Sandra. Y escuchen esto, en este momento la mamá del Fofo Márquez nos entrega la pieza emocional de este rompecabezas. Sí, es decir, cuando su papá dejó de respirar, cuando el papá del Fofo Márquez deja de respirar. La única figura que para bien o para mal funcionaba como contrapeso en las ocurrencias del Fofo Márquez. Y esto no solamente sería una pérdida emocional, sino que fue la eliminación del último y único límite real en la vida del Fofo Márquez. Sí, ya que en este caso, por lo visto, llegó a su final la única figura a la cual el Fofo Márquez tenía que rendirle cuentas. Y al dejar de estar presente esta figura en su vida, pues simplemente pudo continuar con su impulsividad, pero ahora sin freno. Entonces también nos platica que mientras que ella y su otro hijo buscaron ayuda profesional, el Fofo Márquez simplemente lo canalizó de otra manera. Se negó a la terapia, pero su dolor no desapareció, sino que se transformó. Y aquí viene la confesión que muchos pasarían por alto, pero esta explicaría la violencia física que estaba por venir, ya que, por ejemplo, ella revela que su hijo, para lidiar con ese dolor no procesado, se refugió en el gimnasio y comenzó a inyectarse ciclos de esteroides para aumentar su masa muscular. Así que, como se imaginarán, la combinación no es nada buena que digamos, ya que esto sería como echarle gasolina a un incendio. Sí, porque el uso de esteroides anabólicos está ligado a efectos secundarios psicológicos y no es broma. De hecho, hasta hay una furia de esteroides, el cual es un aumento drástico de la irritabilidad, la agresividad y la impulsividad. Por lo tanto, aquí tendríamos la receta completa y final del desastre. Tomamos a una persona con TDA no tratado, le añadimos un duelo no resuelto, lo sazonamos en una vida de privilegios sin consecuencias y finalmente le ponemos una sustancia que amplifica químicamente la agresión. Así que la pregunta ya no era qué es lo que iba a pasar, sino la pregunta sería cuándo iba a pasar. Así que entonces estaríamos viendo la radiografía de una persona cuya mente y cuerpo habían sido no solamente emocionalmente o psicológicamente, sino también químicamente preparados para la violencia. Ha visto una mayor impulsividad, una mayor agresividad en personas que consumen este tipo de sustancias, y a veces puede haber incluso brotes maníacos o incluso con delirios en personas que consumen esteroides anabolizantes. Es típico esto de la agresividad, la rabia con esteroides, en que la persona puede actuar de forma muy impulsiva y con mucha rabia, una reacción exagerada, y que las consecuencias sean muy negativas. El Fofo, como influencer, como este joven, ya tenía ciertas actitudes no que pueden caer bien o chocantes o como sea, pero tenía actitudes violentas en casa. No, Rodolfo nunca le había pegado a una mujer. Eso fue lo que más me tiene en shock, de cómo pudo pasar eso, ¿no? Cómo quisiera él regresar el tiempo, cómo quisiéramos regresarlo todo. Tenía una noviecita. ¿Quién se casó? No, una anterior. Que siempre lo traía todo arañado. Y lo traía de los pelos, las orejas y rasguñado. Y Rodolfo también le puso una. Entonces ya no solamente hemos establecido el perfil del desastre, de una mente en caos, criado en la impunidad y alterado por un duelo y por las sustancias. Adela Micha hace esa pregunta de que si era violento en casa, y la respuesta de la mamá del Fofo Márquez es más interesante de lo que podría parecer a simple vista. Primero, pues reitera que el Fofo Márquez nunca le había pegado a una mujer,
Pero aquí lo interesante es que precisamente la prueba que nos ofrece es la admisión de su ceguera. Sí, ¿a qué me refiero? Pues nos presenta un cuadro donde menciona a una noviecita muy linda que según ella siempre lo traía todo arañado y que el Fofo Márquez jamás le puso una mano encima. ¿Por qué es interesante esto? Porque aquí se toca el tema de la normalización de la violencia. Ella cree, por ejemplo, que está describiendo la paciencia de su hijo, pero en realidad lo que estaría describiendo es una relación disfuncional y físicamente agresiva. Y no lo dice de una manera que le pareciera quizás alarmante, sino como una aceptación pasiva de que la violencia física le serviría incluso hasta para comprobar que su hijo no era violento. Y como prueba, que su hijo era atraído por su noviecita todo arañado. Esto pues con la idea de presentar al Fofo Márquez como aquella persona que soporta la agresión. Y ahora, me surge una pregunta obviamente al estilo del Grandmaster, o mejor dicho, me surge un escenario al estilo de un Grandmaster. Suponiendo que esa historia fuera cierta, que esa paciencia de Fofo era universal y no una paciencia selectiva, que sí, que soportaba los arañazos, pero quién sabe, ¿qué tal si esas evidencias de agresión física eran por encuentros con otras personas y no necesariamente con esa noviecita? O quién sabe, ¿verdad? ¿Qué tal si en aquel momento el dinero sí le había servido para tapar o para callar a esa noviecita que ella dice? Asumiendo que realmente la violencia ocurriera con ella. ¿Qué tal si la persona que hacía eso era otra persona? Y que el Fofo como tal no se quedaba de brazos cruzados. Pero sí, aquí tenemos que en este caso su mamá incluso estaría siendo testigo de una relación donde había violencia física y lo veía como algo normalizado, como algo que incluso hasta le sumaría puntos al Fofo Márquez. ¿Cómo te enteraste tú de lo que pasó? Me habló el policía, fue a tocarme a mi casa y me dijo que Rodolfo le había pegado a una viejita. Y yo le decía, no es cierto, yo creo que te confundiste porque Rodolfo es incapaz de tocar a una mujer. Rodolfo nunca ha dicho algo así. Y él hablaba conmigo, fui corriendo a mi casa, y intentamos por medio de él que fuera a buscar a la señora, que nos dijera dónde vivía para ver cómo estaba. Y le dijimos que nos hacíamos cargo de ella, que la llevábamos, pero quizás él no supo transmitir. Pero en 3 ocasiones fue a mi casa a hablar con nosotros y decía que no, que la señora quería que nos viéramos a nosotros. Y es legítimo, y lo entiendes. Y estábamos esperando un citatorio. Pero no llegó un citatorio, fue una orden. Que me explicaban los abogados que en ese tipo de delitos tiene que llegar un citatorio. Y aquí llegamos a otro de esos puntos que aportan muchísimo valor, ¿saben? ¿Cómo es que se enteró? Bueno, pues simplemente porque el policía fue a tocarle a su casa. Es una frase muy simple, ¿verdad? Y aquí es donde aún no queda tan claro esto, pero como les comentaba, las demás entrevistas que puedes escuchar o a las demás personas que puedes consultar para saber un poco del Fofo Márquez, te hablan de lo que tiene que ver con el nivel de influencer que era, con la forma en la que se relacionaba con otros influencers, su forma de trabajo, lo que llegaban a escuchar, pero es muy poco lo que tocan acerca de este tema en específico, porque una de las principales dudas que surgían eran, bueno, a ver, el incidente ocurrió en un centro comercial en Naucalpan. Fue un altercado entre desconocidos por un percance vial. Por lo tanto, la pregunta que surgía era ¿cómo supo el policía a qué casa ir a tocar? E incluso, por ejemplo, la mamá de Fofo Márquez dice que fue como unas 3 veces, pero que no supo transmitir el mensaje. Ahora, sí hay algunos puntos que nos ayudarían a entender esto mucho mejor, que no estaban investigando a un agresor desconocido, sino que estaban buscando a Fofo Márquez. Así que esto para el policía sería mucho más sencillo. Pero también nos surge otra duda. ¿Qué clase de policía era? ¿Policía de investigación? ¿Simplemente el policía del fraccionamiento donde vivían que les dijo que un policía de investigación quería saber algo o que se escuchaba por ahí que le había pegado a una viejita? Y entonces tenemos que estaban esperando un citatorio. Pero ese citatorio, por lo que menciona, nunca llegó. Lo que sí llegó fue una orden de aprehensión. Cuando tú veías estos videos que ya hacía el Fofo, cuando escuchabas comentarios que ya se hacían del Fofo... No, yo nunca estuve de acuerdo, ni yo ni su papá, pero Rodolfo nos explicaba
pues como todo, ¿no? El morbo es lo que vende. Porque cuando él hacía videos ayudando a la gente, repartiendo despensas, regalando sillas de ruedas y cosas así, no tenía vistas. Y empezó a ver cómo se monetizaba, cómo se viralizaba y empezó a hacer ese contenido. Todos los creadores de contenido, bueno, no todos, pero la mayoría conectan con su público a través de personajes. Y él así creó ese personaje. Pero yo no sé si había un evidente desequilibrio, porque así parecía en muchos de sus videos. Te voy a platicar cómo yo supe de tu hijo. En uno de tus programas, una joven Kareli Ruiz habló de él, y luego entiendo que tu hijo a través de mi oficina nos buscó para decir que él quería explicar cómo había sido la cosa, porque esta joven dijo que no había pagado la cuenta, etcétera, etcétera. Y habló y dijo que yo conocía a su papá, y la verdad no tenía el gusto. En fin, hizo un video diciendo que yo conocía a papá y que quería venir, y etcétera, etcétera. Y así conocido de él. Y por muchos videos que vimos, pues se notaba que no era un joven que entendía una realidad social, ¿no? Sandra, no sé si estás de acuerdo y si tú lo notabas. Se notaba que no era un joven que pues entendía una realidad social. En pocas palabras, en el lenguaje educado de televisión, y en un intento de Adela Micha por continuar mostrando un poco de empatía, es la forma más elegante de decirle que tu hijo es un idiota. Porque aquí, de acuerdo a lo que le dice Adela Micha, era incapaz de entender algunas cosas muy básicas, como por ejemplo el hecho de que ciertas acciones tendrían consecuencias y que algunas cosas que sí le podrían generar me gusta y vistas, pero a costo desproporcionado. Sí, que cualquiera que analizara un poquito esa relación de costo-beneficio diría, bueno, definitivamente millones de vistas en una plataforma que realmente no genera dinero como es TikTok, por poner un ejemplo, pues como que no valdría mucho la pena. Entonces sí, efectivamente aquí lo que le está diciendo de la Micha está apuntando a una profunda inmadurez del desarrollo social y cognitivo del Fofo Márquez. Y todo esto debido a lo que nos platica la mamá de Fofo Márquez sin querer queriendo. Y lo que nosotros también podríamos entender checando un poquito del historial del Fofo Márquez, que en esa burbuja de privilegio pues nunca tuvo la necesidad de desarrollar inteligencia. Como que para qué. Incluso recuerdo que en algún momento en otra entrevista menciona que él, la ventaja que tenía es que utilizaba la tarjeta de crédito de su papá, es decir, le daba una tarjeta adicional a él y él lo que generaba en redes sociales se lo quedaba para su cuenta, pero realmente él reconocía que era muy poquito el dinero que generaba en las redes sociales comparado con lo que requería para mantener su estilo de vida. Sí, es decir, por una parte podría ser que utilizara la tarjeta de crédito adicional que le daba su papá y que al mes su estilo de vida costara, no sé, 500,000, 600,000 pesos, y que por otra parte dijera, hacer todo este movimiento en redes sociales, ese escándalo, toda esta clase de payasadas, o incluso lo que tuve que comprar para donar, en caso de que sí realmente haya hecho esos videos, y haya entregado las cosas que mostraba, y que dijera, a ver, más 100,000 pesos de eso, más lo que generó el estilo de vida, 600,000, y en redes sociales cuánto, y que fuera una cantidad como lo dijo en su momento Samuel García, ¿no? Que había gente que con un sueldo de 40,000, 50,000 pesitos era feliz, y que sí, efectivamente eso estuviera generando con sus redes sociales, pero por otro lado en estilo de vida perdiendo 500,000, 600,000 pesos. O sea, tanta babosada para generar ese ingreso de 40,000, 50,000 pesos, pues no lo valdría. Sin embargo, al estar dentro de una burbuja de privilegio, pues eso será lo que menos importaría, y por ende no tendría la necesidad de requerir inteligencia para mantenerse vivo. Sí, son cosas que nunca ejercitó, ya que simplemente confiaba en el dinero de su familia y el apellido que su padre siempre había buscado mantener limpio. Y aquí es donde precisamente su mamá, en un intento por defender al Fofo Márquez, lo pinta casi como un super estratega, ¿no? De redes sociales, que entendía el mundo de las redes sociales, que entendía el morbo. Y justo en ese momento de la Micha menciona esa frase para de una forma educada decirle, a ver, no, tu hijo estaba bien idiota. Por lo tanto, lo que Adela Micha está haciendo es validar todo lo que hemos mencionado antes, como que el personaje de Fofo Márquez no era una máscara que se ponía para monetizar, sino que era la manifestación de lo bruto que en la vida real era. No era maldad pura, era una ignorancia peligrosa alimentada por el privilegio. Andamos aquí en el pajarraco y pues bueno, la American, un poco de F, no está de más. La verdad es que, pues bueno, let's go. Vamos a reventarla duro el día de hoy. Vamos, let's go, ready Mexico City. ¿Había cierto desequilibrio en él? No, a veces actuaba así para, te repito, para tener más vistas, monetizar.
Pero tú hablas con él y O sea, ¿en parece casa era bastante... distinto? Sí, el Rodolfo no toma. Al contrario de lo que parece, él hace ejercicio, cuida mucho su dieta, no sale. Llega a tomar en algunas ocasiones, pero que fuera borracho, como aparentaba serlo, ¿no? ¿Cómo ha No, cambiado? ¿Cómo ha cambiado Es diferente a su personaje. ¿Cómo ha cambiado? tu relación con él a raíz de este incidente? Pues es que Yo casi... supongo que Sí, la vida nos ha cambiado. ¿Qué te puedo decir? La víctima no tiene, yo creo que conciencia ni cuenta se da del daño que hace cada vez que tiene un micrófono enfrente, porque ella siempre sale diciendo que en la familia de Rodolfo, que tiene mucho miedo de la familia de Rodolfo, que le va a pasar algo y que la familia de Rodolfo, tú sabes, más que te dedicas a esto, son las familias en México en las que sí de veras tenemos que tenerle miedo. Y esas familias no te metes con ellas, ¿no? Si ella tuviera miedo, no creo que se metería con nosotros, ¿no? Cuando ella estuvo aquí con Incapaces nosotros, dijo y habló de ti y dijo que esa no era mi carta. dijo que no pensaba que tú le habías escrito de tu puño y letra, que quizá tus asesores legales lo hubieran podido haber escrito, que no pensaba que era tu carta. Dijo también que te había visto en alguna ocasión y que siempre te comportaste de manera muy educada, incluso dijo de ti que eras una dama, ¿no? Así lo dijo. Y pues hablamos de que una madre puede hacer hasta cierto punto por los hijos. Por eso yo te decía, si sigues sintiéndote responsable, no sé si la palabra sea culpable, pero responsable de esto que pasó. Pues sí, porque un hijo es como una extensión de tu cuerpo, ¿no? Y todo lo que les pasa lo vives en carne propia. Sin No duda. lo sufres. O peor. Peor, no sé. Pero sí me siento muerta en vida, no me levanto, no abro ni las cortinas. Es muy difícil, ¿no? Que nos estén atacando todo el tiempo. O sea, las amenazas de muerte, tanto hate. Tengo 13 años viviendo en esa casa y casualmente antes vivía en el fraccionamiento donde ella vive. Jamás he tenido un problema con el vecino. Me rayan los coches. De verdad quisiera que parara esto. Que insisto, Es que a odio final de este cuentas, año. pues tú no eres responsable de lo que haya hecho. No, tu hijo. pero tiene un micrófono y entonces no se cansa de repetir no se da cuenta de lo que sufrimos. Ahora el psicólogo que salió a hablar de ella, de cómo se sentía, de todo lo que decía el psicólogo, yo me identificaba en todos, ¿no? En todos los puntos que tenía ella. Dijo que tenía un trastorno social y que con 1 año de terapia ella iba a estar bien. Pero no sé si no está yendo a las terapias porque pues el primer paso en la terapia es el perdón. Y el perdón es para ti, no para la persona que te lo causó, ¿no? Es para soltar y seguir adelante. Y yo creo que entiendo que ella tenga mucho odio, mucho rencor. Bueno, es una víctima. Sí, le entiendo que tenga... No digo que tú no seas víctima también de tu propia circunstancia, pero ella es una víctima, fue brutalmente golpeada. Sí, lo sé, pero todo ese odio es para nosotros. Rodolfo está ahí encerrado y no dimensiona ni siquiera todo lo que estamos viviendo nosotros. Y nosotros no hicimos nada. Rodrigo ha perdido muchos contratos, amistades. ¿Está siendo atendido, Rodolfo? Sí, con una Psicológicamente. psicóloga va una vez a la semana a darle terapia porque él también desde el día 1 me decía que él se iba a ir con su papá. Y no sé de verdad de la que voy a hacer si lo sentencian, porque no estoy preparada para vivir con un hijo encerrado toda su vida y él dice que se va a ir con su papá y yo creo que sería lo mejor porque no es una vida ahí. No, 47 no años digas ahí eso, metido. no digas eso. No, de verdad que llega un momento
No sé si has visto a alguien como mi marido, ¿no? Sufriendo de esos dolores del cáncer y llega un momento que le dices a Dios que, ¿no? Que les quite ese dolor. Y tiene 27 años, ¿cómo va a vivir 47 años más? Y escucha esto con atención, porque aquí lo que podemos escuchar es como el dolor de una madre se está convirtiendo, sin querer o quizás sin querer queriendo, en una forma de violencia psicológica. Tenemos que la mamá del Fofo Márquez habla de la víctima, de las terapias y del perdón, y culmina con la confesión de que su hijo quiere irse con su papá y que ella consideraría que incluso hasta podría ser lo mejor. En cuanto a lo que opina la mamá del Fofo Márquez acerca de la víctima, dice que quizás no esté yendo a las terapias porque según ella, el primer paso de la terapia es el perdón. Y aquí cabe mencionar un dato muy importante. En muchos otros análisis y otros videos que se han llevado a cabo, hemos dejado en claro que la condena que le pusieron al Fofo Márquez, lógicamente no es una condena que le vayan a poner a una persona que le pegue, no sé, a tu abuelita, que asalte a X persona o X señora y que incluso hasta haga uso de violencia. No, ¿por qué? Porque si así fuera, los asaltantes ya se hubieran acabado, ya estarían con condenas gigantescas. Sin embargo, por otra parte tenemos que lo que hemos dicho es que sí, la condena para el Fofo Márquez tendría que estar basada en el delito de lesiones, ¿ok? Y que como tal sí sería un agresor y como tal sí sería una víctima. Y ahora que menciona esto, hay mucha gente que por ejemplo podría decir, bueno, como que aquí trata de invertir los roles, como que el problema ya no es la agresión de su hijo, sino que es la falta de perdón de la víctima. Y también esto me lleva a recordar cuando analizamos que la señora que fue golpeada por el Fofo Márquez decía que a ella con una disculpa le hubiera bastado, pero siendo realistas pues no creo, ¿verdad? Es más, si en este caso que fue tipificado como intento de FEMI o FEMI en grado de tentativa, resultara que al momento de llevar a cabo el amparo determinaran que no es así, sino que tiene que ser considerado únicamente como lesiones, es muy probable que ella no quede feliz y que haga todo un alboroto en medios de comunicación y redes sociales. Así que eso de que le va a estar simplemente con una disculpa estaría muy complicado de creerlo, ¿verdad? Luego tenemos el tema de la sentencia de la muerte de su hijo. Y en esa entrevista con Adela Micha ya mencionaba eso, que el Fofo Márquez en su desesperación le había dicho que quería irse con su papá, a lo que su mamá lo que dice es que ella cree que sería lo mejor, porque podría pasar hasta 47 años ahí metido. Así que muchas personas podrían decir, bueno, es un simple chantaje por parte de ella, para que así la opinión pública se conmueva, pero pueden decir, la verdad no creo que ella preferiría eso. Quizás ya lo preferiría en un momento en el cual no tuvieran ya la capacidad económica para enviarle el dinero necesario para que él tenga ciertos lujos aún estando en la prisión. Pero vamos a suponer que sí, y que en este caso estaríamos hablando más como de una depresión compartida, donde el hecho de que deje de respirar les parece la salida más misericordiosa que la vida en prisión. E incluso pone el ejemplo, ¿no?, de cuando veía a su esposo sufriendo. Aunque si me preguntan a mí, creo que esto es más como una cuestión de chantaje, porque sí, evidentemente se ha de sentir muy mal, pero yo creo que si tuviera que tomar esa decisión, creo que sería más en un momento en el cual ya no le pudieran costear los privilegios porque simplemente ya se les acabó el dinero. ¿Y él no se da cuenta de lo que hizo, Sandra? Claro que se da cuenta, está muy arrepentido, dice que no entiende cómo pudo, teniendo todo, haber hecho algo así. Está muy arrepentido, ¿no? Cada vez que lo veo no para de llorar. Las 3 horas que lo puedo ver a la semana, en eso se los van. Nadie llora como él. Yo volteo a ver a todos y nadie está llorando así. Bueno, finalmente es un joven, ¿no? Al que le cambió la vida para siempre. Sí, lo que nos hizo a todos, a la señora, a Rodrigo, a mí, a toda la familia. ¿Cuál es la situación legal? No sé cuánto puedas hablar de esto, pero ¿qué sigue en términos legales para Pues creo que siguen ya nada más los alegatos de clausura y la sentencia, pero los dos médicos de la fiscalía dijeron que eran lesiones que tardaban en sanar no más de 15 días y que no ponían en riesgo la vida de la víctima. Y los dos coincidieron en eso. Y aquí llegamos a otro punto muy importante, donde menciona, los 2 médicos de la fiscalía dijeron que eran lesiones que tardaban en sanar no más de 15 días y que no ponían en riesgo la vida de la víctima.
Entonces, primero tendremos que asumir que realmente esto es verdad. Y de ser cierto, entenderíamos todo lo que hemos mencionado. Que sí, obviamente hay un delito que se cometió por parte del Fofo Márquez, pero que se tipificó como intento de FEMI o FEMI en su grado de tentativa, porque simplemente fue un caso mediático y porque es el Fofo Márquez. Ok, porque en cualquier otra situación donde ocurriera eso, menos de 15 días en sanar las heridas y que no ponía en riesgo, sin lugar a dudas, hubiera sido tipificado únicamente como lesiones. Pero repito, aquí viene el mismo tema. En este caso, ¿qué es lo que pasaría si tu abuelita, tu mamá o lo que sea van a sacar su dinero de la ayuda bimestral que les da el gobierno? ¿Qué es lo que pasaría si en ese momento tratan de quitarles el dinero y en el intento de estar forcejeando, pues le dan una cachetada, le dan un empujón, una patada e incluso hasta la dejan cerca de o incluso hasta la tiran de la banqueta y queda en la parte donde pasan vehículos? ¿Qué harían lo mismo? Dirían, ok, lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y pues sí, efectivamente fue una cuestión de robo con violencia, y en caso de que activaran todo este protocolo que hicieron con el Fofo Márquez, simplemente quedaría así, no quedaría como intento de FEMI. Y a la señora, ya sea tu mamá, tu abuelita, lo que sea, le dirán, es que lo que tiene que hacer es ir en horarios donde haya más gente y de preferencia vaya acompañada. Y sí, aquí lo que más pesa no es la cuestión legal, sino es la cuestión mediática. ¿Se imaginan, por ejemplo, si ya en este momento que la Fiscalía de el Estado de México ya no sería la que estaría llevando a cabo el proceso, sino que ahora sería el amparo a nivel federal, quizás sería todo un escándalo mediático si hicieran ese cambio de intento de FEMI a lesiones? Entonces, ¿qué hubiera pasado en ese momento si la Fiscalía ya lo tenía y que hubiera hecho el cambio? Saben que es algo que no les hubiera beneficiado para nada. Pero ¿qué es lo que pasa en los demás miles de casos? Pues lo que les acabo de comentar, que simplemente dirían, pues son lesiones. Esta persona no lo hizo con la intención de quitarle la vida a tu abuelita o a tu mamá, no, sino que simplemente se resistió al asalto. Y por cierto, si ya están siendo asaltados, no se resistan, porque puede salir peor todavía. Y vayan en horario donde haya más gente y de preferencia acompañadas. Y los testigos que presentaron, pues los testigos no sabían la dirección. Uno era Uber y dijo que había sido en Cuautitlán, que no, que en Tlanepantla, y siendo Uber, pues conoces la ciudad, ¿no? Fue Naucalpan. Y ahora, para los que hemos seguido este caso, este sería un punto importante, el tema de los testigos, porque es algo de lo que muy pocas veces se ha hablado. Es más, creo que es la única ocasión en la que se ha mencionado este tema de los testigos. Y sí, en su momento se mencionó que lo que había tomado el juez como prueba contundente había sido el video de los 8 segundos. Y eso de los testigos sí pudo haber sido cierto, ¿saben? Y como repito, o como lo mencioné antes, en otras situaciones, el hecho de que los testigos ni siquiera tuvieran la información de en qué lugar habían ocurrido los hechos, ya que recordemos que también se mencionó, es que el Fofo Márquez detuvo la agresión porque había más personas que lo impidieron. Pero si esas personas que supuestamente impidieron que continuara la agresión del Fofo Márquez no tenían bien la información ni siquiera de dónde es que había ocurrido ese acontecimiento en situaciones normales, aunado a que, como dije, si realmente podemos considerar como cierto lo que menciona la mamá del Fofo Márquez, que los dos médicos de la Fiscalía dijeron que eran lesiones que tardaban menos de 15 días en sanar, y aparte que no habían puesto en riesgo la vida de la señora, entenderíamos por qué las personas que han analizado este caso a profundidad han dejado claro que tendría que ser tipificado como lesiones. Y como lo mencionamos, así tal cual pasaría en el caso de que a tu abuelita la asaltaran, en el caso de que incluso pues le pusieran una cachetada porque se resistió, o aunque ni siquiera le quitaran el dinero, pero por la misma desesperación le pusieran una cachetada, una patada, cayera de la banqueta, quedara en el paso vehicular y que los testigos no tuvieran idea o se confundieran. Pues ¿qué pasaría? Simplemente dirían una cuestión de lesiones, o mejor dicho, un intento de robo, lesiones y ya. El otro testigo dijo que él sabía que la camioneta era de la señora porque la había visto en videos, que se había ido en una camioneta de otra marca y de otro color que no sé cuál. ¿Tú viste el video? Sí lo he visto. Muchas veces lo he visto. En el juzgado, al principio no podía ni verlo, ¿no? Sí, es lo que te iba a preguntar, cuando lo viste por primera vez. Pues impactante, no podía creer yo que Rodolfo hubiera hecho eso. Cuando el policía me dijo, yo decía, no es cierto, y le preguntaba a Rodolfo, ¿la pateaste en el suelo? No me
me acuerdo. O sea, él estaba muy avergonzado de lo que hizo. Muy avergonzado, muy arrepentido. Pero mira, Adela, afortunadamente no le rompió un hueso. No, la señora ya está con vida. ¿Pero qué quisieras tú? Que lo ¿Por qué hablar juzguen. hoy? ¿Por qué hablar hoy, Sandra? Porque muchos abogados en las redes salen hablando que son lesiones, y las lesiones, así está la ley, ¿no? Se castigan, creo que con 5 años, pagas los daños, reparas el daño, no como un intento de feminicidio. Han dicho, yo desconozco de leyes, pero coinciden todas las, o sea, he oído más de 100 opiniones y todos dicen que son lesiones. Es decir, ¿tú crees que por no lo le- mediático que se hizo de este caso? Claro, porque era ese personaje que le caía tan mal a la gente, que él es como los políticos, no le importaba lo que dijeran de él, o sea, ¿no? Bueno, creo que cuando estás en este medio, ¿no? Te acostumbras, quizás, cuando eres figura pública. A ti te atacan se le vieron a muchos todos. excesos a Rodolfo en estos videos. Sí, que hacía, pero eso Sandra. lo hacía. Eso no le hacía daño a nadie, no, pero es otra cosa. Pero se le veían excesos a Rodolfo. Y aquí es donde llegamos a otro de esos puntos importantes que hemos analizado en ocasiones anteriores, que sí, tal como lo menciona la mamá del Fofo Márquez. Y es ahí precisamente donde se esconde el secreto de por qué algunos ídolos pueden pecar y ser perdonados, o incluso hasta defendidos, mientras que otros serían crucificados por la misma falta. Y como lo dice la mamá del Fofo Márquez, pues simplemente porque era ese personaje que le caía mal a la gente. Y como ya lo hemos comentado en muchas ocasiones antes, ¿qué pasaba con la figura de un Paco Stanley? Que aunque la gente tuviera conocimiento que era uno de los personajes que estaban más involucrados en el mundo oscuro de Televisa, simplemente le iban a aplaudir todo. Así demostraran que era una de las personas que estaban involucradas en el tema del catálogo de Televisa, que estaban involucradas, por ejemplo, en el posible abuso de menores. Simplemente dirían, bueno, pues es que como no le iban a buscar, pues era un señorón. E incluso, por ejemplo, cuando llega al final de sus días, ¿qué es lo que pasa? Que la gente decía, no, es que ahora le quieren inventar que está involucrado en no sé qué clase de cosas, pero no, para nada, ¿cómo? Si él decía poemas tan bonitos. Es decir, buscar en todo momento, buscar justificar, buscar culpar al gobierno, a la inseguridad, a lo que fuera, para defender a su ídolo. Y en el caso de Fofo Márquez, en cambio, construyó un personaje que no generaba simpatía, sino que al contrario, generaba resentimiento. Y sí, efectivamente, como lo mencioné, aquí lo que pesa es eso. Y que para la fiscalía, por otra parte, fue un buen momento para aprovecharse de ese caso y buscar ganar un poquito de simpatía ante la gente, pero no porque vayan a aplicar eso mismo si fuera que le pasara a tu abuelita, a tu mamá, lo que sea. ¿Por qué? Porque pues cualquiera de esos personajes, tu abuelita, tu mamá, tú, son insignificantes para la fiscalía. Rodolfo, yo no sé si quizá piensas que no se atendieron estos excesos a tiempo, si es no hablaste con él mira, si de los manera excesos oportuna. hubieran sido reales de que él estaba tomando toda esa champaña, pues por supuesto que yo lo hubiera atendido, ¿no? Pero no, ¿Pero qué te parecían no se la graciosos tomaba. o qué? No, yo de hecho evitaba verlos. Él me explicaba que era eso. Monetizaba, conseguía trabajo, presentaciones, colaboraciones. Mucho también era colaboración, tú sabes cómo se maneja esto, ¿no? Sí, pero insisto, en ese momento el personaje puede caerte bien o no, y tenía como excesos. de exceso de hate que él quizás no dimensionó, quizás no. ¿Y tú? Esa es mi pregunta. No, ¿Tú nosotros dimensionabas eso? no dimensionar un odio de este tamaño, no. Yo, pues, siempre que salíamos, la gente lo paraba para tomarle fotos. Era impresionante la cantidad de fotos que le pedían en una salida. Como si de verdad fuera un artista. Por eso, pero mi pregunta es, ¿no hablabas con él? Es Sí, decir, en ese sí, sentido sí, pero Rodolfo pues no es lo que siempre- quieres para tu hijo, ¿no? Que esté dando esa imagen. Pero que- él quería ser artista, quería, ¿no?, salir ser famoso. Y nunca estuvimos de acuerdo, pero él decía eso, ¿no? Y que a los artistas no les pasaba nada y que las figuras públicas no los secuestraban, no los mataban, no les pasaba nada, ¿no?
Y cuando oías tú eso, ¿qué pensabas? ¿O qué le decías? Finalmente es tu hijo. Pues que no queríamos que nos estuviera poniendo en riesgo. Pero sin embargo nunca pasó nada. Nada que llegaran a agredirnos, a atacarnos, a extorsionarnos, a secuestrarnos, no. Cuando te quieres hacer una figura pública, evidentemente estás expuesto, ¿no? Y si esa figura pública de alguna manera agrede o verbalmente o ofende o su imagen es ofensiva, que me parece que por ahí iba un ¿Por qué poco te lo quieres del- ganar lo del el odio de la gente? Y él siempre decía que no monetizaba cuando salía a regalar sillas de ruedas. Me decía, ve cuántas vistas tiene Pues sí, eso. Sandra, pero uno no puede, ¿no? Vamos, Sí, si, pero si él- mi hijo me dice eso, le digo, a ver, chamaco, pues si quieres monetizar, ponte a trabajar, ¿no? ¿Me explico? Sí. Ahora tenemos otro punto muy importante y es la clásica frase que hemos escuchado 1,5 millones de veces. Sí, esa frase que tiene que ver con que el morbo es lo que vende y que cuando él hace videos que ayudaban a la gente no tenían vistas y entonces que prefería esa clase de contenido, aunque esa clase de contenido le generara el ganarse el odio. Pero por otra parte, la mamá del Fofo Márquez menciona que cuando se lo encontraban en la calle pues le pedían fotografías y no tenían ninguna clase de agresión. Sin embargo, sí, una realidad es que el odio es más rentable que lo bueno. Y para muestra un botón. ¿Cuántas ocasiones nos ha hecho tendencia una Ángela Aguilar en México? Simplemente porque la gente habla mal de ella o incluso algunos la odian. Sin embargo, por una sola cosa buena o por una temporada en la que hiciera cosas buenas, ¿creen que iba a mantener esta tendencia, esta ola en redes sociales? Pues no, simplemente al día siguiente a la gente se le hubiera olvidado o a la temporada siguiente ya se le hubiera olvidado. Y es que el mundo de las redes sociales, el algoritmo, no recompensa la virtud, no recompensa lo que es bueno por naturaleza, sino que recompensa lo enganchador. Y nada genera tanto movimiento en redes sociales, nada genera que la gente se enganche tanto como el odio. Más comentarios, más compartidas, más reacciones, más controversia. Por ejemplo, si el video de regalar una silla de ruedas genera un qué bueno, o quizás genera un pues sí, eso lo hace porque sabe que le va a dejar dinero y ya, o estás lucrando con la situación. Pero ese contenido que hacía el Fofo Márquez pues generaba furia, generaba debates, generaba insultos, como lo que hace por ejemplo un Ángel Aguilar, ¿no? Y que genera que la gente comente de manera negativa, comente con odio, que haga compartidas, que haga memes, que en todo momento se encargue de mantener esa imagen vigente en las redes sociales, simplemente por todo el odio que tiene hacia ese personaje, sin importar que lo que haya hecho ya tenga un año más. Sin embargo, así aunque un Ángel Aguilar hubiera donado todo su dinero y se hubiera quedado en la calle, lo hubiera donado para una buena causa, ¿a quién demonios le estaría importando mantener su imagen vigente por eso? Sería algo completamente estúpido, ¿verdad? Así que podemos decir que de las pocas cosas que el Fofo Márquez utilizó fue eso. El darse cuenta que lo positivo que podría soltar la gente es realmente muy poquito y que donde está mucho acumulado por parte de la gente, no solamente de hoy sino de mañana, sino de la siguiente semana, del siguiente mes, es en el odio que puede tener. Y eso fue lo que cultivó, lo que monetizó, lo que convirtió en su producto principal. Claro, claro. Por eso te digo que me siento culpable, responsable. Que a lo mejor esto no se atendió a tiempo y es triste, es muy triste, es muy triste para la víctima. Y ahora ese mismo personaje es el que lo tiene ahí. Porque si él no hubiera sido conocido, pues así es la ley. Las lesiones se arreglan en ese momento, pagas y ya. O sea, ¿cuántos asesinos no hay con brazalete ahorita? O sin brazalete, o les dan condenas por matar a una persona de 20 años. ¿Por qué él va a tener una de 47? Si los asesinos tienen condenas de 20, no entiendo. Está rehabilitándose, digo, hay esto de la justicia regenerativa que en México no se da mucho, ¿no? Pero se está rehabilitando. ¿Qué está haciendo Rodolfo? Él, pues nada, está muy deprimido, está esperando nada más, no puede hacer nada más que esperar. Y sí lee, y te digo que va una psicóloga a ayudarlo, pero pues no tiene ahí mucho que hacer. En la última parte de esta carta que envías, pues prácticamente hace fue en abril, dices, confío en la Fiscalía General de Justicia y en el Poder Judicial del Estado de México y sé que actuarán con justicia y en estricto apego a la ley. 8 o 9 meses después, ¿sigues pensando lo mismo?
Sí, tengo la esperanza que hagan lo que me han dicho todos los abogados, que son lesiones, que no es una tentativa. ¿Cuánto se sabrá esto, Sandra? Entre hoy y mañana. Por eso es que decides hablar hoy. ¿Apelando a qué? ¿O hablar? Pues a la por qué? justicia, a la gobernadora, a la presidenta, no sé, que alguien vaya y de verdad, yo tengo mucho miedo de que le den una sentencia condenatoria. No dimensiono, no sé. Es decir, ¿tú quieres que pague las consecuencias? Sí, que lo castiguen con el delito que fue, que son lesiones, no una tentativa, porque legalmente me han explicado por qué no se da una tentativa. Hay muchas entrevistas y muchos abogados que salen, que ni los conocemos, hablando en las redes de por qué no se da una tentativa. Porque creo que porque no había una relación entre ellos, porque no había un arma, porque no puso en riesgo su vida las lesiones. Son muchos atenuantes, entonces pues sí tengo la esperanza que lo juzguen, no como el Fefo. Estos jóvenes, ¿no? Que de pronto creen que las pueden todas y que yo creo que esto es resultado un poco de eso. Y en cambio entiendo que tu hijo menor tiene otro carácter, otra personalidad. Sí, él es un pan de Dios. Cada vez que nunca me hablaron de la escuela, jamás, para quejarse de él, y cuando me llegaron a hablar era para felicitarme. Sí, Rodrigo tiene una conducta impecable. Ustedes dos como familia, pues víctima, ¿no? Víctima de un victimario sin duda, ¿están recibiendo algún tipo de apoyo psicológico, terapia? Sí, Rodrigo está en terapia y yo a veces le llamo a mi tanatólogo, a veces te digo que ni siquiera me puedo levantar de la cama. No quiero hacer nada, no me puedo concentrar, me están hablando y me tienen que gritar, no, es mucho dolor. Las únicas personas con las que llegas, ¿no?, a un penal, y pues yo creía que era todo lo que veía en la televisión, lo que llegué a ver en alguna película, y sin embargo todas las mujeres que estamos ahí somos iguales, todas pasando por lo mismo, sufriendo el mismo dolor, ¿no? Y te empiezas a identificar y a crear hasta una familia ahí. Y sientes que ¿no? Hay una chica que a su marido lo cambiaron otro día, no el mismo día de visita que tenía que voy yo, y ella sigue yendo, va 2 veces a la semana a ver a sus amigas, y yo, o sea, le pregunto, ¿no? ¿Por qué 2 veces? Y lo que quisiéramos todas es estar lejos de aquí, es eso, ¿no? Que no encuentra el apoyo con nadie más que con la gente que pasa por lo mismo. Para terminar, Sandra, me parece que esto es fundamental. Tú no justificas las acciones de Rodolfo. Eso, me parece que eso es fundamental. Sí, me duele mucho, me avergüenza mucho. Todas las calumnias que se han dado, ¿no?, a su alrededor, que salen diciendo que, ¿no?, que lo de hasta una muchacha de mi casa del aseo salió hablando cosas de Rodolfo que no eran ciertas. El señor que perdió el ojo, Rodolfo estaba en esa fiesta, pero Rodolfo no lo atacó, y sin embargo hicieron muchos videos y entrevistas con él diciendo, y eso es falso. La persona que lo atacó la metieron a la cárcel, la juzgaron, pagó, o sea, todo mundo haciendo leña del árbol caído, drones en mi casa. Vengo directamente a apoyar a la señora también, que es lo que me gustaría, para que este tipo de personas no salgan impunes. Yo tuve la desfortuna también de tener un incidente. Un altercado con el Un altercado. Fueron 3 personas las que me agreden. Okay. Me ponen toques en la garganta, me dan un puñetazo con un metal que se conoce como boxer. Okay. Y yo pierdo, no el conocimiento, pero sí lo que me empiezan a golpear entre los 3. Mi compañero fue rápido a auxiliarme y me jaló, me dieron un carpetazo, no sé si dieron dinero, no sé si dieron algo, no me han pagado, no nada. Se supone que yo gané el juicio moral. Entonces, por si no lo recordaban, esta persona que vemos en pantalla en esos días también salió a hablar, diciendo que el Fofo Márquez había sido el culpable de que él perdiera el ojo. Esto debido a que en una ocasión, en una fiesta privada, donde no tenía permitido el Fofo Márquez ingresar,
pues él por la fuerza quiso ingresar. Obviamente hubo violencia y esa violencia causó que perdiera el ojo. Y entonces tendríamos dos grandes posibilidades. Una de ellas es que la mamá del Fofo Márquez estuviera mintiendo, ya que, por ejemplo, si la historia de esta persona es cierta, entonces la mamá no solo está defendiendo a su hijo, sino que está encubriendo activamente un hecho que le llevó a que perdiera el ojo. O bien, por el otro lado, que la mamá se le quería la verdad y que esta persona simplemente quiso colgarse del caso del Fofo Márquez y que eligiera justamente hasta ese momento salir a contar su versión, aprovechando que el Fofo Márquez era tendencia y que sea como ella lo menciona, que esta persona ya había sido juzgada la que le provocó que perdiera el ojo. Las amenazas de muerte de Melanie, que ya te las mandé. Sí, las vi. Melanie es la joven con la que iba él, ¿no? Ese pues fatídico día, sin duda. Y ya se casaron, entiendo, ¿no? Tramitaron el acta de concubinato, que es como hacer un matrimonio legal, porque no podía verlo, y aún así todavía no autorizan las visitas. O sea, no ha podido verla y eso también lo tiene muy desesperado. Esta palabra que empleas, la vergüenza, ¿no? Sí, la vergüenza, que crees Sí, que es la vergüenza, estas es la cosas nunca van a pasarte, que nunca vas a caer en un lugar de esos. Pero es mi hijo, no es alguien que te puedas divorciar y echarte a correr y abandonar ahí, ¿no? Sí, ¿no? Por eso insisto que pues los padres podemos hacer lo que podemos hacer, ¿no? Y ya cuando los jóvenes toman un camino distinto, es tanto lo que podemos hacer después. Después ya no, pero entiendo y soy empática contigo en ese sentido de que pues es tu hijo y lo vas a querer siempre, a pesar de que sabes pues que fue un acto criminal, sí. ¿No? Fue un acto criminal, esa es la palabra, Sandra. De pronto cuesta mucho trabajo llamarle a las cosas o a los eventos por su nombre, pero fue un acto brutal, de violencia brutal. Sí. Sí. No sé, qué desesperación, pues qué estaría pensando este niño. No, claramente no estaba pensando, te digo, fue un cúmulo de cosas por las que le estaba pasando, y en ese momento iba alterado porque los estafaron y se dio, ¿no? La señora no llegó tan amable como... Que no importa, que no importa. Sí, yo creo que lo que todos le tenemos que decir a nuestros hijos, nada hijas, justifica hijos lo que hizo. Si ves violencia, aléjate. Sí, porque perdió toda una vida de paz. Sí, de su vida. Por 8 Se le puede ir la vida ahí. De violencia. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías pues, hoy a tu hijo antes de que pasara esto? ¿Y qué le dirías a madres de jóvenes como Rodolfo? Ay, pues que ojalá hubiera elegido no perder el control, no dejarse llevar por el enojo, por 8 segundos de ira perdió toda una vida de paz, teniéndolo todo, salud, juventud, trabajo, todo lo que Rodolfo tenía, tan afortunado que era él. ¿Ustedes tienen una posición económica? Yo no quisiera tocar esos temas, Adela, te digo que estoy expuesta tanto a tantas extorsiones que no paran, que no quisiera tocar ese tema. Independientemente de, pues estaremos atentos de lo que ocurra, dices, entre hoy y mañana se conocerá la sentencia a tu hijo, que cualquiera que ésta sea, pues va a tener que quedarse ahí algún tiempo, ¿no? Tú lo que estás diciendo es pues que se le juzgue de acuerdo a lo que hizo, ¿no? Y de acuerdo a la ley, no por el linchamiento mediático que ha tenido. Y que a tu familia, es decir, a ti y a tu hijo, que nos dejen en paz. Los dejen vivir en paz. Sí. Que no son responsables está de lo bien que haya hecho. Que no nos quieran, pero no tienen por qué hablarnos y atacarnos. No, con hacerse a un lado basta. Y a la señora también que deje de incitar al odio y a la violencia a través de los micrófonos. Porque los que estamos pagando todos somos Melanie, Rodrigo y yo. Pues está dolida, ¿no? A pesar de que a lo mejor las heridas ya se le curaron físicas, pues está... Pues sí, está que nos dolida. perdone, que nos suelte para que ella pueda seguir con su vida y sanar. Y ustedes harán lo propio, supongo. Pues vamos a ver qué pasa, estaremos atentos y en contacto y pues nada,
Insisto, soy empática porque pues soy madre y muchas mujeres que nos están viendo ahora somos madres y quizá pues... Y no estamos exentas ninguna que nos pase esto y... ¿no? Que O sean sea, y llamadas si de fuera... atención, ¿no? Que sean llamadas de atención. Hay que Sí, estar bien porque alertas y bien Porque atentos. cualquier ciudadano entonces está expuesto a que le fabriquen una carpeta exagerada, ¿no? Cualquier hombre puede perder así su libertad tan fácil. Pues es que el video es tan contundente, Sandra, es tan brutal y tan contundente. Pero no puso en peligro su vida ni las lesiones no fueron a más. Quizá por suerte, para todos. Quizá por suerte para todos, porque estaba enloquecido. Esta entrevista se llevó a cabo unos días antes de que se diera a conocer la sentencia. Y si se preguntan qué fue lo que pasó, pues esto fue lo que pasó. El influencer Fofo Márquez se va a quedar en la cárcel hasta el 2042. Hoy se confirmó su sentencia de 17 años y 6 meses de prisión por tentativa de feminicidio, luego de que golpeó a una mujer en el estacionamiento de un centro comercial en febrero del año pasado. Todo quedó captado en video, se difundió en redes sociales. La sentencia ya había sido dictada a inicios de este año, pero su defensa apeló, argumentando que el delito debía clasificarse como lesiones. Esto no lo aceptaron los magistrados del tribunal que estudia el caso. Lo que sí hicieron fue modificar el monto económico por concepto de reparación del daño. La cifra original era de 67,000 pesos y lo bajaron pues, prácticamente a la mitad, a 36,400 pesos para el tratamiento psicológico de la víctima. Entonces, así es como se encuentra la situación del Fofo Márquez en este momento, en espera del amparo. ¿Por qué? Porque en este momento tiene 17 años de pena por pagar y tienen la esperanza de que yendo a un tribunal superior, dejando en claro que no es un tribunal para reevaluar si el Fofo Márquez es culpable o inocente de la agresión, sino para llevar el caso a un tribunal superior y decir, durante el juicio se violaron los derechos fundamentales, se aplicó la ley de forma incorrecta, entonces solamente les quedan 3 escenarios posibles. Uno de ellos es la reclasificación, que es el que buscan, donde buscarán argumentar que el juez se equivocó, que la presión mediática forzó a clasificar el crimen como una tentativa de FEMI, cuando solamente tendría que haber quedado como lesiones. Y si el Tribunal Superior acepta este argumento, la sentencia podría quedar pulverizada. Ahora, también tenemos un tema que tiene que ver más con lo que hemos analizado en otros casos también, la violación procesal. Podría intentar argumentar que hubo una falla técnica en el proceso, pero por otra parte también podría ser que simplemente se confirmara. Sí, es decir, que el Tribunal Superior revisara el caso y concluyera lo que la Fiscalía y el juez vieron en ese video, y que para ellos también fuera intento de FEMI, por lo cual el amparo se negaría y la sentencia quedaría firme. Entonces, ¿qué opinan acerca de esta historia? Ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus me gusta, compartan el video, dejen sus manos en oración y como siempre lo he comentado, de mí podrán decir lo que quieran. Que tengo trompa de gorila, que siempre tengo el mismo chor, que siempre tengo las manos en oración. Pero eso sí, mis master análisis siempre los hago con mucho amor para todos ustedes.